Bendiciones, bienvenido al Seminario Teológico Talmid. Estamos empezando en esta oportunidad más una rama de nuestro curso y vamos a estar estudiando, haciendo un repaso en el tema de la homilética. Vamos a conocer qué es y cómo se utiliza los principios, las técnicas, las orientaciones, las reglas de la homilética para que podamos enseñar y predicar la palabra de Dios de forma muy efectiva y con fidelidad. Entonces, aunque sea una rama bastante técnica, pero es muy importante porque nos ayuda a ser más efectivos en nuestra tarea de predicar la palabra de Dios. Empezamos entonces con los conceptos iniciales. La palabra homilética quiere decir el arte de preparar y predicar sermones. Entonces, no es solamente predicar, es como preparar estos sermones. Y un buen sermón tenemos que considerar y acordarnos siempre que no es simplemente predicar bien. Para que uno pueda predicar bien, es necesario que antes también tenga preparado bien la palabra que va a predicar. No basta ser elocuente, es necesario estar preparado para que esta predicación pueda ser de hecho efectiva. Entonces, en pocas palabras, homilética es el arte de preparar y predicar sermones. El término griego homilia, que es de donde viene la palabra homilética, significa un discurso con el propósito de convencer y agradar. Por lo tanto, homilética significa el arte de la predicación. El estudio de la homilética abarca todo lo relacionado con la predicación y la presentación de prácticas religiosas, cómo preparar y pronunciar sermones de manera más efectiva. La homilética o el arte de la predicación debe considerarse la tarea más noble del mundo. Jesucristo mismo en Lucas 16:16 dijo, ve y predica el evangelio. O sea, predicar es un mandamiento dado por Jesucristo a sus discípulos y por tanto debemos hacer cumplir esta tarea, obedecer este mandamiento, esta ordenanza, de forma también fiel y efectiva. Cuando se observa y se aplica la homilética, se le da al oyente una mejor comprensión del texto. La observación de homilética brinda orientación al hablante. Entonces, a mucha gente, ya he escuchado muchas veces, incluso a pastores, no les gusta la homilética. Tuercen la nariz cuando se habla de homilética, dicen que esto no es necesario, que esto es simplemente letra y no espíritu, etcétera, etcétera, y presentan muchas excusas. Pero a lo largo de esas 6 clases que vamos a desarrollar, usted se va a dar cuenta de cuán importante es la homilética. La homilética no es difícil si uno aprende las reglas básicas, los principios básicos, va a quedarse muy fácil, muy sencillo. Incluso el trabajo del predicador de estudiar y preparar el mensaje va a se quedar mucho más fácil. Usted va a perceber. Una otra cosa, entonces, la homilética ayuda al predicador que tiene que preparar el mensaje y tiene que predicar este mensaje. Pero no solo esto, la homilética también va a ayudar a las personas que van a escuchar el mensaje para que la entiendan mejor y para que puedan guardarla, no olvidarse en sus mentes. Porque hay gente que cuando va a predicar uno no sabe lo que él quiere decir, porque empieza hablando de una cosa y va a otra y pasa a otra, y al final, cuando uno piensa, ¿qué fue que predicó? Nadie sabe decir qué fue. ¿Por qué? Porque no organizó su predicación observando estas reglas simples que vamos a ver y que sirven para cualquier tipo de sermón que uno quiera predicar. Entonces, antes que todo,
que puedas estar con tu corazón y tu mente completamente abierto, sin ninguna resistencia, sin ningún preconcepto o cualquier prejuicio en cuanto a lo que quiere decir y lo que trata esta rama. Usted va a ver que es algo que va a te ayudar muchísimo en la tarea de la predicación del Evangelio. El sermón se caracteriza como un buen sermón, no por su extensión y ni siquiera por las virtudes del predicador, ya sean intelectuales o morales, sino por la calidad del sermón, es decir, su contenido. Entonces, aquí tenemos un tip bastante interesante. Un buen sermón no es porque es largo o corto, también no es bueno por causa de las virtudes intelectuales o morales del predicador. No. Un sermón tiene calidad, es bueno cuando su contenido también es bueno. Y para esto, obviamente, tiene que estar bien preparado. Características de un buen sermón. Vamos a ver entonces qué es necesario, qué características van nos apuntar un sermón que podemos considerar bueno. Primero, la unción. Cada sermón debe tener inspiración divina. Un sermón sin unción, aunque excelente en estructura, no tendrá poder para la conversión, el consuelo y la edificación. Entonces, y esto involucra el tiempo de oración, de búsqueda de parte del predicador en la presencia de Dios para recibir la orientación, la inspiración divina cuanto a qué debe predicar, cuál es el tema que debe abordar, ¿cierto? Entonces, unción. Y la unción no podemos confundir con gritería, con cosas extrañas que algunos hacen, con etcétera, con muchas acciones en el púlpito y muchas cosas así diferentes. No, la unción tiene que ver con la inspiración divina para el tema, para la predicación y la búsqueda, la oración, el tiempo de oración del predicador en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de hecho pueda usar la vida de la persona y hablar por medio de la persona y de esta forma, esta palabra, lograr los efectos que debe tener, que es la conversión de la gente, el consuelo y la edificación. Debemos recordar que al transmitir un sermón no estamos transmitiendo el conocimiento humano, sino la palabra de Dios. Y este es el único que penetra en la división del alma y el espíritu, por lo que la unción es fundamental. Otra cosa que caracteriza un buen sermón o una buena predicación es la fidelidad textual. Este punto también es muy importante. La fidelidad textual es importante ya que los oyentes están atentos al texto de referencia o tema elegido. Hay muchos predicadores que toman un texto como referencia y luego lo olvidan, ¿cierto? Toman un texto simplemente como pretexto para decir que se leyó un texto y después hablan de otras cosas que no tienen nada que ver con este texto. Entonces, la fidelidad textual, si yo leo un texto para empezar la predicación, lo que voy a predicar tiene que estar ahí en este texto. Tengo que explicar este texto. Tengo que hacer claro este texto. Obvio que puedo utilizar otros que me ayuden a comprender mejor este texto, pero no puedo hacer una lectura de un texto y después ir a otros y hablar de otras cosas y olvidarme de este texto inicial que utilizamos. Entonces, fidelidad textual es la segunda característica de un buen sermón. La tercera característica es la unidad. Cada sermón tiene un objetivo que alcanzar. Su contenido debe converger a un solo objetivo. Hay sermones que son una colcha, una verdadera mezcla de temas, ideas y enseñanzas. Entonces, esta es otra característica. Cada predicación
debe tocar solamente un objetivo, o sea, un tema. Si el texto que usted está utilizando o estudiando te da la posibilidad, te ofrece la posibilidad de muchos otros temas, entonces cada uno de estos otros temas deben ser otras predicaciones y no poner todo en una predicación sola que puede confundir y dificultar que la gente guarde el mensaje, aprenda el mensaje, asimile el mensaje que se está predicando. La cuarta característica es el final o la aplicación. Todo tiene un principio y un final. El predicador debe tener en cuenta que el oyente se está alimentando espiritualmente. La aplicación es la parte más importante del sermón. Un sermón bien terminado será muy productivo hasta el punto de despertar el deseo de querer escuchar más, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la aplicación? La aplicación no es simplemente una conclusión. Puede estar en la conclusión, por lo general se hace la aplicación en la conclusión, pero también se puede hacer a lo largo del sermón, de la predicación, pero la aplicación es cómo esta enseñanza va a funcionar en la vida práctica de la persona, cómo la persona que está escuchando puede utilizar estas enseñanzas que oyó de la palabra, que escuchó, y traerlas para su vida y vivirlas en su propia vida. Este es el punto importante. Una predicación que no tenga el efecto práctico en la vida de una persona simplemente va a ser un conocimiento. Y no es ese el objetivo de la predicación. La predicación es, el evangelio es poder de Dios para la salvación. El objetivo es cambiar la vida, la mente, los pensamientos, las condiciones de las personas. Por tanto, ella tiene que entender la palabra y tiene que saber cómo poner esa palabra en práctica en su vida. Por eso la aplicación es un punto importantísimo cuando vamos a predicar. La predicación de la palabra de Dios se encuentra entre los privilegios más grandes confiados al hombre. Es además una de las más grandes responsabilidades. Pablo habría de señalar a los corintios que a través de la locura de la predicación, Dios ha escogido revelarse a los hombres. Entonces, los pastores y los predicadores deben considerar que el momento de la predicación de la palabra es un momento muy importante. No se debe tomar esto a ligera, no se debe tomar de cualquier forma, ni por parte de la iglesia o de los hermanos o de quien van a escuchar la palabra, y ni por parte del predicador que no se pone la responsabilidad de estudiar, de estar en la presencia de Dios y de hacer bien su trabajo para poder predicar bien también. Entonces, debe tener seriedad y temor a Dios de ambas partes, del predicador, que tiene la responsabilidad de prepararse para predicar, y la iglesia o los hermanos o los oyentes que van a escuchar esta palabra. Es un momento solemne y la iglesia necesita aprender esto y reverenciar este momento. Primera de Corintios 1:21, el apóstol Pablo dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la locura de la predicación salvar a los que creen. Entonces, puede parecer una locura, a muchos no les gusta, a muchos la parte de la predicación es la parte más que no les gusta, más inconveniente para muchos, pero es la parte más importante y que debemos tener esta conciencia de esta importancia. Este conocimiento divino comunicado a través de la predicación es tan fundamental y trascendental a la vez que puede conducir a los hombres a la salvación eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Es también capaz de transformarnos a la imagen y semejanza de Dios.
La predicación tiene un lugar de prominencia en las Sagradas Escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento eran grandes predicadores. El fundamento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue predicar, enseñar y sanar. Mateo capítulo 9, versículo 35, dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La palabra aquí proclamando es la misma palabra que predicar. Entonces observe que Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Jesús terminó su ministerio personal con la llamada Gran Comisión, en la cual declara que al ir todo creyente, sin importar su género, condición monetaria o cultural, debe ir a ser discípulos y enseñar. Y esto empieza con predicar. Hacer discípulos empieza con predicar. Las mismas escrituras demuestran que los discípulos de Cristo eran grandes predicadores. No es de extrañar que a través de estos 2000 años, desde la comisión de Cristo hasta estos días, la predicación es el método más aplicado para la extensión del evangelio y el más eficaz. Debemos considerar esto. A lo largo de la historia hemos visto que los hombres han creado muchos métodos distintos con la intención de hacer con que la gente escuche el evangelio y crea en Jesucristo. Pero de verdad, ninguno es tan eficaz y tan eficiente como la predicación. Por tanto, este método debe ser considerado también con mucho cariño en la iglesia. En cada época de la historia en la que se ha hecho énfasis en la predicación de la palabra de Dios, la iglesia se mantenía limpia, fuerte y creciendo en número. Hoy no debe ser la excepción. Cuando la iglesia empieza a fallar, a tornarse débil, a abrigar muchas veces pecado, y etcétera, etcétera, cuando la predicación de la palabra de Dios es negligenciada, no es tomada en serio. Necesitamos con urgencia darle el valor que corresponde a la predicación. Es cuestión de vida o muerte para las personas que nos escuchan. Los predicadores son los embajadores de Dios a la humanidad que se encuentra hoy en la orilla de la eternidad y deben ser adelantados a creer en Cristo. Entonces, esto aquí también es algo muy serio para considerar. Es cuestión de vida o muerte de las personas que nos escuchan. Una predicación puede ser exactamente el instrumento que Dios va a utilizar para liberar, para salvar una persona que quizá está ahí a la orilla de la eternidad. Entonces, los predicadores son embajadores de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos y estudiamos de cuál era el papel del sacerdote y el papel del profeta, los distintos papeles? El sacerdote hablaba del pueblo, representaba el pueblo en la presencia de Dios. Y el profeta hablaba de la parte de Dios al pueblo, representaba a Dios delante del pueblo. El predicador aquí tiene exactamente este papel, es un embajador de Dios a la humanidad y debe hablar de parte de Dios a la humanidad. Por eso hay que tomar muy en serio esta responsabilidad. El profeta de hoy día es el predicador de la palabra de Dios. Por tanto, él debe también, así como los profetas del Antiguo Testamento, tenían que tener un llamado y reverenciar a Dios, escuchar lo que Dios estaba hablando y ser fieles a lo que Dios les estaba hablando. También los predicadores hoy día necesitan tener esta conciencia y estas características.
Es nuestra responsabilidad de predicar lo mejor posible y por esa razón estudiamos homilética. Nuestro deber como embajadores del Evangelio de Cristo al anunciar las buenas nuevas es dar el mensaje lo mejor que sea posible, esforzándonos para llevarlo a la excelencia. Vamos ahora a ver entonces 4 aspectos de la homilética. Hay 4 áreas principales con las que la homilética está relacionada y donde podemos esquematizar sus funciones y alcances. Primero, el concepto. Esto tiene que ver con la obtención del tema original para el mensaje. Se refiere a la manera de obtener la idea o el tema inicial de un sermón. Frecuentemente, la semilla de un pensamiento es sembrada en la mente y puede permanecer ahí durante semanas antes que se desarrolle como parte, como para ser compartida con otros, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto de un sermón obviamente es el tema. ¿Voy a predicar de qué? Y la gran pregunta es exactamente cómo voy a obtener el tema del cual debo predicar. Obviamente, el primer paso es la oración. Tenemos que orar, estar en la presencia de Dios, aprender a escuchar para que tengamos la dirección del Espíritu Santo. El segundo punto es tenemos que estar en constante contacto, lectura de la Biblia y estudio, porque de ahí puede también venir a la inspiración para una predicación. Y hay muchas cosas que pueden nos traer el tema que necesitamos. Puede ser ciertos tipos de problemas que están pasando, puede ser alguna fecha específica, puede ser su estudio devocional, su lectura devocional puede le traer la idea o la inspiración de un tema y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo primero es cómo obtener el tema del cual debemos predicar. Y cuando oramos, seguramente vamos a recibir la orientación, la dirección cuanto a qué debemos predicar. Segundo, la composición. Tras recibir una dirección sobre una verdad concreta, usted tiene que empezar a analizar la manera de descubrir todo lo que la verdad contiene. Cuando medita en oración, escriba cuidadosamente cada pensamiento que le venga a la mente sobre esa verdad. No se preocupe por la claridad o el orden en esta fase. Más tarde se puede clarificar, ¿cierto? Entonces, una vez que usted tiene el tema, que va a ser una verdad que usted quiere enseñar y predicar, usted tiene que entonces meditar, reflexionar, estudiar este tema y descubrir todo lo que esta verdad contiene y todo lo que esta verdad significa. Hacer los apuntes para después organizar todas las cosas, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto es el tema, el concepto, cuál es la verdad que voy a predicar. El segundo es la composición, o sea, el estudio, el análisis de este tema, de esta verdad. Y el tercero es la construcción. Una vez que haya analizado todo el material de su tema, hay que comenzar a reunir esos pensamientos en una forma ordenada. Este ordenamiento le ayudará en la formación del sermón, así como en la presentación clara del tema. El compartir una progresión de pensamientos en forma desarrollada ayuda a otros a comprender y seguir su línea de razonamiento. Si su presentación no mantiene la debida secuencia de las ideas, de seguro que la audiencia tendrá dificultad en comprender su mensaje, o que desee volver a escucharlo, ¿cierto? ¿Por qué muchos no quieren más escuchar? Porque simplemente no logran entender cuál es la idea que el predicador quiere enseñar. Haga la construcción del sermón lo más sencillo posible,
a fin de que su audiencia pueda captarlo con facilidad. ¿Ok? Entonces, definir, escoger cuál es el tema, saber cuál es el tema, que es una verdad a enseñar, estudiar, analisar este tema, y estudiar aquí no quiere decir simplemente voy a escribir lo que pensé y voy a me quedar con esas ideas. No, hay que profundizar estas ideas, algunas veces recurrir a buscar en otras partes de la Biblia textos que van a ayudar a entender mejor esta verdad, y también incluso en algunos casos buscar profundidad en los comentarios para entender el significado de las palabras en los idiomas originales, para entender qué de hecho el autor del texto quiso decir, cuál era el sentido original del texto, y de esta forma poder entender exactamente lo que el texto quiere decir y obviamente enseñar correctamente lo que el texto quiere decir. Después, entonces, la organización, ¿cierto? Y esta parte de la organización vamos a ver durante todas nuestras clases los distintos tipos de sermones, cómo se pueden organizar. El cuarto aspecto de la homilética es la comunicación o la predicación. Por último, llegamos a la presentación del mensaje, una comunicación clara y efectiva de la verdad que se presenta. Trate el tema de una forma que cautive las mentes de sus oyentes. Siga un hilo de pensamiento que sea fácil de entender y seguir. Motive a la audiencia a las acciones apropiadas, ya que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, hacer la aplicación de esta verdad que usted está predicando. Dos ideas falsas sobre la homilética, que son muy comunes. A menudo escuchamos y oímos personas presentando estas dos ideas como excusas, digo yo. Existen al menos dos equivocaciones comunes, dos extremos, que la gente tiende a cometer con respecto a la homilética. La primera, aquellos que dicen que la preparación no es necesaria. Hay muchos predicadores que simplemente piensan y dicen que no hay necesidad de prepararse. Simplemente tomar la Biblia, abrirla y voy a predicar en este texto, y en el momento Dios va a dar lo que voy a predicar. Esto es un equívoco. Basado en aquel pensamiento de que la preparación es falta de fe, y esto no es verdad, se usa en algunos casos el Salmo 81 que dice, abre tu boca y yo la llenaré. El problema es que ese versículo no habla de la preparación de sermones. Es un texto usado fuera de contexto para usarlo como pretexto. Y así no prepararse. Con esto no decimos de que no hay un lugar para la dirección o iluminación. Sí lo hay, así como hay un lugar para la preparación, ¿cierto? Entonces hay que haber un equilibrio, ¿cierto? No prepararse para predicar es una negligencia, es tomar a la ligera la gran responsabilidad que Dios dio a los hombres, a los discípulos, de que predicaran. Entonces, si uno va a ser un predicador, que sea un buen predicador y que sepa con toda claridad que tiene que sí prepararse para poder predicar. No es tomar un texto y hablar simplemente lo que le dan las ganas, y sin estudiar y analizar y orar principalmente para que el Espíritu Santo pueda le dar la dirección exacta de la enseñanza que la iglesia, los hermanos, la gente necesita. El segundo error que muchos cometen es decir que la habilidad humana es suficiente. Entonces hay aquellos que dicen, no,
no necesito predicarme, el Espíritu va a hablar en el momento que yo tome la Biblia. Y hay otros que dicen que la habilidad humana es suficiente, o sea, no necesito me preparar porque soy un buen orador, porque tengo la capacidad de hablar bien, entonces soy elocuente, entonces no necesito estudiar y prepararme. Estoy acostumbrado a hablar, entonces no necesito prepararme. Miren, quiero darles un ejemplo. Un abogado está obviamente acostumbrado a hablar en un tribunal, en un juzgado, delante de un juez. Él está acostumbrado a hacer esto, quizás hace eso muchas veces durante un mismo día. Pero esto no quiere decir que él no tiene que se preparar para cada una de las audiencias que va a tener con el juez. Porque cada caso es un caso. Y para que él sea efectivo y pueda representar bien la persona que le contrató, su cliente, él tiene que estudiar el caso. Tiene que saber qué pasó, por qué pasó, lo que el cliente está requiriendo, lo que es derecho de él, lo que no es, todo eso. Él tiene que se preparar muy bien para poder defender a la persona delante del juez y para requerir del juez lo que es derecho de la persona que le contrató. Entonces, aunque él esté acostumbrado, aunque él tenga elocuencia, aunque él sea la práctica de él, tenga capacidades, habilidades para hablar, él tiene que se preparar para estar delante del juez en cada audiencia en que va a estar. ¿Y por qué no el predicador? ¿Por qué cuando se trata del evangelio, de la palabra de Dios, la gente piensa que puede hacer las cosas de cualquier forma? No, no puede ser así. Necesitamos no confiar en nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras capacidades humanas, pero prepararnos para que el Señor pueda sí utilizar nuestros dones y nuestras capacidades para exactamente la predicación de la palabra. Entonces, el otro error es colocar toda la confianza en la preparación y en la habilidad humana con poca o ninguna dependencia en el Espíritu Santo. Es una autoconfianza que es resultado de entrenamiento y del desarrollo natural de la habilidad. Es la unción del Espíritu sobre el mensaje que puede ministrar vida de Dios a la audiencia. Que quede claro, no es la habilidad, la autoconfianza, el entrenamiento, el desarrollo de la habilidad natural de la persona que va a impactar la vida de los otros y que va a causar vida de Dios. Es la unción del Espíritu Santo, es la palabra que va a hacer esto. Un ministerio efectivo necesita el aspecto divino como el humano. Dios puede ciertamente bendecir y ungir pensamientos por los que se ha orado diligentemente y que han sido considerados cuidadosamente. Deje que su preparación sea saturada de una meditación intensa y de oración ardiente. Determine ser lo mejor que pueda, pero asegúrese de que su confianza esté en Dios, no en usted mismo. Confíe siempre en Él para su unción y bendiciones espirituales en su predicación. Diferencias de predicación o sermón. La comprensión de los conceptos de predicación o sermón bíblico nos servirá para la comprensión y aplicación precisa en la práctica. ¿Qué es la predicación? Esta palabra se deriva del griego kerygma, se usa en el Nuevo Testamento como un anuncio o un dar a conocer, sin conllevar necesariamente la idea de una predicación formal como se entiende la palabra en la actualidad. Cuando la iglesia en Jerusalén padeció persecución, todos se dispersaron, excepto los apóstoles,
y fueron por todas las partes, y ahí dice el texto de Hechos 8, de 1 a 4, anunciando el evangelio. Entonces, la palabra predicación en el Nuevo Testamento tiene esta idea de anuncio, de anunciar, dar a conocer una noticia, una información. No tiene la idea de predicación como nosotros tenemos actualmente. Este es el sentido de la palabra predicación. Predicación es la comunicación de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de un hombre con el fin de persuadir. Es el gran medio seleccionado para difundir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Es un evento vivo donde Dios confronta al ser humano con su acto de reconciliación en Cristo. De ahí que el predicador se ha de entregar a sí mismo como embajador a través de quien Dios ruega al mundo para reconciliarse con él. Como Pablo también nos dice en 2 de Corintios 5, del versículo 18 al 20. La predicación, por lo tanto, es la exposición de la verdad divina que hace el Espíritu Santo a través de una personalidad escogida por Dios con el fin de satisfacer la necesidad humana. ¿Ok? Este es el concepto de la palabra predicación. Cuando hablamos de predicación, es esta idea que debe estar en la mente de la gente que va a escuchar y también del predicador que va a predicar. Es la exposición de la verdad divina que hace el Espíritu Santo, no el hombre, a través de una personalidad escogida por Dios, que es el hombre, con el fin de satisfacer la necesidad humana. Un sermón bíblico. Se denomina sermón bíblico al género de la oratoria que consiste en un discurso de tema religioso, por lo general pronunciado por un predicador, quien se dirige a una audiencia con el objeto de instruirla y persuadirla. Un sermón bíblico es un discurso sistemático, adaptado y dirigido a la mente natural del hombre, basado en verdades bíblicas, elaborado cuidadosamente con el propósito de persuadir al hombre. Se podría decir que un sermón bíblico también es la predicación bíblica que hace el Espíritu Santo por medio del predicador escogido por Dios con el fin de persuadir a la persona. Un sermón es bíblico cuando su función corresponde a la función del pasaje bíblico que le sirve de base. Es decir, un sermón bíblico logra en el oyente un efecto similar al que logra el pasaje bíblico. En pocas palabras, entonces, podríamos decir que un sermón y una predicación son actualmente la misma cosa, ¿cierto? Tiene un mismo objetivo y cumple la misma función, aunque algunos llaman la predicación de sermón y otros llaman de predicación. Hay partes del mundo que se utiliza más la palabra sermón. Hay otras partes que se utiliza más la palabra predicación. Mas al final de las cuentas, es la misma cosa. Es el momento en que se va a entregar el mensaje, predicar el mensaje, anunciar el mensaje que el Espíritu Santo ha inspirado en el predicador. Lo que no es un sermón bíblico, no es una actuación. Pensar que el predicador es un actor o entretenedor, esto es un equívoco. Esto no es un sermón bíblico. También no es un comentario sobre sucesos actuales. También no es una conferencia teológica o bíblica de principios, eventos o ideas. No es una instrucción moral o relato de experiencias personales. Entonces, todas estas cosas que muchas veces algunos consideran como un sermón o una predicación, en verdad no lo son. Algunas veces puede ser una charla,
puede ser una clase, puede ser alguna otra cosa, una enseñanza, pero no un sermón bíblico. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y evaluar muy bien si no estamos confundindo las cosas, incluso estamos pensando que estamos predicando un sermón bíblico o haciendo una predicación bíblica y en verdad no lo estamos haciendo. Ahora vamos a empezar a ver específicamente cuál es la estructura de un sermón bíblico. Y esta parte de esta clase de hoy es muy importante. Mi sugerencia es que usted pueda también hacer apuntes de estos puntos, porque esta estructura es la estructura que usted va a utilizar para cualquier tipo de sermón que usted quiera hacer. Aquí en nuestra clase, y por lo general, cuando yo hago esta clase, no me fijo y no me preocupo en presentar a todos los tipos de sermones bíblicos o si el sermón es esto o aquello. No, ¿sabe por qué? Porque a la gente que la está escuchando no le interesa cuál es el tipo de sermón que usted está predicando. Le interesa escuchar el mensaje de forma clara, objetiva y entender lo que usted está hablando y que esta palabra pueda ser aplicada a su vida. Vamos, sí, conocer algunos tipos de sermones, 3 o 4 solamente, que son los más comunes, pero esta estructura aquí es lo que yo considero lo más importante cuando vamos a estudiar homilética, porque si usted aprende esta estructura, usted ya logró aprender lo principal, lo esencial, lo que usted necesita para utilizar la homilética bien en su predicación, ¿ok? Por tanto, esta parte es bastante importante. El deseo de todo predicador es que su sermón tenga un impacto profundo en la vida de los oyentes. Para que esto se dé, el predicador no solo debe contar con la ayuda del Espíritu Santo, sino también tener un buen sermón bien estructurado. Lamentablemente, la gran mayoría de los sermones que se predican en las iglesias tienen poco o nada de estructura. ¿Por qué? Generalmente es por falta de tiempo. Muchos predicadores están muy ocupados y preparan sus mensajes a último momento. El resultado de una falta de estructura es que la congregación sencillamente no va a captar mucho de lo que el predicador tiene que decir. La importancia de la estructura del sermón. Hay 3 razones principales por las cuales es importante que el sermón bíblico tenga una buena estructura. Primero, ayuda al predicador a pensar claramente. Muchas veces es difícil entender lo que el predicador está diciendo, porque él no ha pensado claramente lo que quiere decir. Generalmente, esto se refleja en una falta de estructura en su sermón. El primer valor de tener una estructura en el sermón es que ayuda al predicador a ordenar bien sus pensamientos. O sea, él sabe exactamente a dónde quiere llegar. Sabe cuál es el camino que tiene que caminar para llegar al punto que quiere llegar. Y si él tiene esto claro, probablemente la gente también va a entender claramente cuál es el objetivo. Segundo, ayuda a la congregación a escuchar el sermón. Si el sermón está bien estructurado, la congregación logrará seguir mejor el pensamiento del predicador y por ende podrá entender más claramente el mensaje del sermón bíblico. No hay nada peor para la congregación que tener que escuchar un predicador hablar por 45 minutos cuando no sabe qué va a decir. Según James Braga, el sermón bíblico debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje del sermón bíblico, así como los varios aspectos que aparecen en él.
Tercero, ayuda a la congregación a recordar el sermón. Es muy difícil recordar un sermón que no ha sido claramente estructurado. Muy pronto, todo el esfuerzo del predicador quedará en nada. Un sermón no entendido está destinado a pasar rápidamente al olvido y por ende a ser totalmente ineficaz en su propósito, ya sea un propósito evangelístico, doctrinal, devocional o consagracional. El sermón bíblico tiene entonces la siguiente estructura. Entonces ya hemos visto cuál es la importancia, el valor de observar una buena estructura en el sermón. Ayuda al predicador a saber lo que va a predicar, ayuda a la gente a oír y entender cuál es el mensaje que el predicador quiere enseñar y ayuda también a la gente a recordarse, acordarse de lo que escucharon posteriormente. Entonces, el sermón bíblico tiene la siguiente estructura. Primero, el tema o título de lo que va a tratar el sermón. Entonces, a mí particularmente considero que la parte más difícil es el tema del sermón o el título, porque el título tiene que ser una frase corta, tiene que ser una frase que llame la atención, que despierte la curiosidad de la gente y al mismo tiempo tiene que ser una frase que va a dar una idea clara, un síntesis del tema que se va a desarrollar. Entonces, yo encuentro la parte más difícil del sermón exactamente el tema o el título. Porque tiene que ser claro, tiene que ser objetivo y tiene que ser atractivo. Después, el segundo punto es la base bíblica, que es el texto bíblico que se va a utilizar. Todo sermón bíblico, toda predicación bíblica tiene que estar basada en un texto bíblico. Y lamentablemente ya he escuchado predicadores que se ponen a predicar y no tienen un texto como base de su predicación. Esto es una falla grave. Entonces, un error grave. Por tanto, después que tenemos un título o un tema, incluso ese título o tema puede ser puesto, puede ser cambiado a lo largo de la preparación de la predicación. Tenemos después un texto. La necesidad de estar basada en un texto. El tercer punto de la estructura es el propósito. Si la predicación va a ser una predicación evangelística, va a ser doctrinal, va a ser devocional o va a ser consagracional. Este objetivo no necesita estar, vamos a decir, escrito, registrado en el bosquejo que usted va a hacer, pero sí tiene que estar presente y claro en la preparación del sermón, porque usted tiene que saber cuál es el propósito. Voy a predicar en un culto, una reunión que es un culto evangelístico. El objetivo es predicar el evangelio para que la gente pueda creer. Entonces, tengo que pensar que el objetivo de la predicación va a ser una predicación evangelística. Entonces, tiene que estar enfocada en los puntos del evangelio. Si voy, por ejemplo, estar predicando en una enseñanza que no sea evangelística, que sea más teológico o doctrinal de la iglesia, eso tiene que estar claro. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la predicación? Para que yo no haga una mezcla al final y por fin no se sepa y no se tenga claro cuál fue el propósito o el objetivo. Entonces, su objetivo, su enfoque tiene que estar claro. No tiene que estar escrito ahí en el sermón, en su bosquejo, pero tienes que tener muy claro si lo que vas a predicar tiene un enfoque evangelístico, tiene un enfoque doctrinal o devocional o
de consagración, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de su predicación? Esto es muy importante. Y este objetivo vamos a ver que puede expresarse en otro punto de la estructura. Ahí viene, entonces, cuando vamos a hacer el bosquejo, tenemos el título, el tema, el texto que vamos a predicar, y ahí viene la introducción. También considero la introducción una parte muy importante, y si usted entiende bien qué debe haber aquí en la introducción, el restante del sermón va a ser algo automático, va a ser una cosa muy simple y muy fácil, ¿cierto? Por tanto, ponga bastante atención aquí en esta parte de la introducción, porque hay algunos elementos que deben estar en la introducción que van a ayudar en la estructuración de los puntos del sermón, ¿ok? Entonces, en la introducción, o como la propia palabra dice, vamos a introducir el tema, puede ser una sentencia, una frase inicial, una explicación, puede ser una información, una ilustración, va a depender del tipo de sermón o cuál es el objetivo del sermón. Entonces, puedo presentar informaciones del texto o del personaje del texto, o puedo traer una ilustración, etc. Esto va a depender, obviamente, de cuál es mi objetivo. Ahora, debe ser algo que despierte la atención y la curiosidad de los oyentes. Algo que va a llamar la atención. Después de esta parte inicial, que no debe ser muy larga, viene un otro punto, y este es el punto fundamental aquí en la introducción. Es la proposición o tesis. A mí, yo prefiero la palabra tesis, ¿ok? Pero hay algunos que utilizan la palabra proposición. Es una afirmación general del tema que va a ser predicado. Y tiene que concordar con el tema, el título y el texto bíblico, por supuesto. Entonces, es una afirmación general. Vamos a imaginar que yo voy a hablar, voy a predicar sobre la importancia de leer la Biblia. Entonces, esta afirmación principal tiene que expresar, afirmar esta idea general que yo quiero que la gente entienda y aprenda, ¿ok? Y usted va a ver por qué es tan importante. La tesis es como que alargar, profundizar un poco, ampliar un poco el título. Entonces, la tesis va a ser una referencia al título y al texto bíblico que hemos leído, ¿ok? Después de la tesis, viene la sentencia interrogativa y o de transición. Algunos ponen la sentencia interrogativa y la sentencia de transición. Otros, algunas veces, utilizan solamente la sentencia interrogativa y después ya van a los puntos del sermón. O otros no utilizan la sentencia interrogativa, utilizan la sentencia de transición inmediatamente y van a los puntos. No es una regla que tenga que utilizar los dos o que tengas que, pero sí tienes que utilizar por lo menos uno de ellos. O la sentencia interrogativa o la sentencia de transición. Es una pregunta clave que se hace a la tesis, ¿cierto? O una afirmación que conduce a los puntos del sermón. Entonces, vamos a decir aquí que mi tesis es que toda la Biblia nos enseña, o que el texto tal, Salmo 119 nos enseña lo cuán importante es la Biblia para la vida de la persona o para el desarrollo de la vida de un creyente. ¿Ok? Vamos a imaginar que esta sea mi tesis. Entonces voy a hacer una pregunta a esta tesis. ¿Cómo la Biblia, y ahí hay distintas preguntas, palabras que podemos utilizar para hacer la pregunta? Puede ser,
cómo la Biblia puede ayudar en el desarrollo de la persona o por qué la Biblia es importante para el desarrollo de la persona o cuándo la Biblia es importante. Ahí va a depender del objetivo que uno tenga. Y observe que solamente estos 3 ejemplos de preguntas que yo puse aquí ya nos dan 3 distintos sermones de un mismo texto, ¿cierto? ¿Cómo, por qué y cuándo? Por ejemplo, ¿cierto? Y esto también ya nos da una idea de que nos vamos a tomar todos estos puntos en un mismo sermón, ¿cierto? Entonces, la sentencia interrogativa es una pregunta que yo voy a hacer a la tesis. Si mi tesis es, la Biblia nos enseña que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces tengo que hacer una pregunta a esta afirmación. ¿Por qué Jesús es el Salvador del mundo? O entonces, si no quiero hacer la pregunta, tengo que hacer de cualquier forma una sentencia de transición. ¿Qué es esta sentencia de transición? No hago la pregunta, pero hago una afirmación, como por ejemplo, vamos a conocer cómo la Biblia es importante para nuestro crecimiento. O entonces, vamos a entender por qué Jesús es el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces, si no hago la pregunta, puedo hacer la pregunta y la sentencia de transición. Si quiero. Pero también no es obligatorio los dos, pero uno por lo menos tiene que estar ahí. ¿Ok? Y vamos a entender ahora por qué esta parte, la sentencia interrogativa o de la de transición, es tan importante en esta parte aquí de la introducción. Es exactamente porque la respuesta a la sentencia interrogativa que hicimos en la introducción, que es una pregunta a la tesis, que es una amplificación del tema, va a ser exactamente los puntos del sermón. O sea, la respuesta a esa pregunta o a esa explicación o a esa afirmación que es la sentencia de transición, ¿cierto? Van a conducir a los puntos del sermón. Entonces, los puntos del sermón son la respuesta a sentencia interrogativa o los puntos del sermón son la explicación de la sentencia de transición. ¿Entendieron? Entonces veo cómo, si yo hago esta pregunta, ¿por qué la Biblia es importante para el desarrollo de la persona? Queda muy claro, porque los puntos van a ser, punto 1, por esto. Punto 2, la Biblia es importante por esto. Punto 3, la Biblia es importante por esto. Listo. No voy a perderme, voy a estar enfocado en una sola cosa, un único objetivo, que es por qué la Biblia es importante. O vamos a imaginar que el tema sea ¿por qué Jesús es el Salvador del mundo? ¿Por qué? Jesús es el Salvador por eso, Jesús es el Salvador por eso y Jesús es el Salvador por eso. Listo, ¿cierto? Entonces, tener la tesis en la introducción y la sentencia interrogativa o la sentencia de transición son lo esencial, lo fundamental para que los puntos sean muy sencillos y muy fáciles de desarrollar, porque son simplemente la respuesta a esta pregunta o a esta afirmación. Entonces, ahí viene la primera división principal o primer punto, y ahí puede tener un subpunto, una subdivisión, o 2 o 3, que es exactamente la explicación de este punto, ¿cierto? El segundo punto o segunda división principal, que va a ser otra respuesta a la pregunta de la tesis, ¿se acuerdan? Y ahí, aquí tenemos un ejemplo de 3 subdivisiones, que son 3 explicaciones a este punto principal, ¿cierto? No es una regla que tenga que ter 2, o tenga que ter 3, o tenga que ter 4, no.
puede tener solamente una, pero estos subpuntos son exactamente la explicación de cada uno de los puntos. Entonces, la explicación del punto 1 no tiene nada que ver con el punto 2. La explicación del punto 2 no tiene nada que ver con el punto 3 o con el punto 1, ¿cierto? Esto es que tiene que quedar claro. Aquí voy a explicar este punto y nada más. El sermón debe de tener el mínimo de 2 puntos y el máximo de 4. Obviamente hay algunas excepciones. A veces en algunas formas, de algunos textos que estamos estudiando, esses puntos ultrapasan a 4. A veces son 5, 6, 7, algunas veces hasta 10, que no debe ser tan largo porque la gente no va a se acordar de tantos puntos, pero ahí es importante que las explicaciones de los puntos no sean muy largos, porque senão se vai tornar algo muito cansativo e muito difícil de que a gente aprenda e assimile e se recuerde depois, certo? Então, lo bueno es que sean por lo mínimo 2 y por lo máximo 4. Los puntos del sermón son la respuesta a la pregunta clave o a la sentencia interrogativa que se hizo en la introducción. Las subdivisiones son la explicación de los puntos principales, como ya hemos mencionado. Y ahí entonces viene la conclusión, como última parte de la estructura de un sermón. En este momento hacemos una recapitulación o un resumen de la idea principal, el título y la tesis y sus puntos principales. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Usted no va a predicar todo el sermón otra vez. Va simplemente a hacer un resumen, una recapitulación de todo. En este sermón de hoy estamos hablando de este tema. La Biblia dice esto de este tema. Y vemos que esto quiere decir esto, esto y esto. Punto. Simplemente vas a mencionar y no predicar todo otra vez. Y después viene la aplicación. ¿Cómo vivir lo que se habló? Animar a una acción o a una práctica, ¿ok? Esta aplicación también puede ser hacer a lo largo de la predicación. Mientras esté hablando el primer punto, usted puede ahí ya hacer una aplicación de esta verdad, de esta información a la vida de la gente. ¿Cómo esto va a funcionar en la práctica? En el segundo punto, el tercer punto, de la misma forma, ¿cierto? Y ahí aquí en la conclusión vas a hacer una aplicación más general, ¿ok? Pero esta aplicación es importantísima porque, como ya hemos dicho, un sermón o una predicación que no tiene aplicación es simplemente una información. Y no es este el objetivo. El objetivo es que la gente aprenda la palabra y ponga por obra lo que han escuchado y aprendido. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Les animo a que vuelvan a verla y tomen apuntes de esta parte que considero importante, que es la estructura. Y en la próxima clase vamos a empezar a aplicar esta estructura en los distintos tipos de sermones. ¿Ok? Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.